Muy bien, buenas tardes a todos, Dios les bendiga y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir. Entiendo que yo voy a comenzar hablándoles un poco acerca del tabernáculo. Ustedes ya estudiaron que a través del pacto se les enseñó a los israelitas la importancia que el pueblo como tal hiciera la voluntad del Señor y que la única manera en la que podían acercarse era mediante distintas clases de sacrificios, ¿no? Entonces, en el monte Sinaí ellos habían conocido a Dios, habían conocido la forma real del Señor, la majestad, cuán trascendente era Dios. Pero ese había sido un instante y lo que el pueblo iba a necesitar es esa presencia constante de Dios que se iba a lograr a través del tabernáculo. Nosotros sabemos que en realidad no podemos limitar la presencia de Dios a un espacio como los que conocemos nosotros, pero este tabernáculo iba a ser una figura de la verdadera presencia de Dios en la vida de las personas. Eh, una de las cosas que nos gusta hacer siempre es entender que lo que aprendemos del tabernáculo acá después se vuelve a reaprender cuando estudiamos el libro de los Hebreos, que dice justamente que Dios no habita en un tabernáculo hecho de manos, que es este tabernáculo del cual estamos hablando, o tienda de reunión. Y agrega Hebreos, dice figura del verdadero. Es decir, una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que el tabernáculo en realidad es una forma en que las personas pudiesen comprender cuál iba a ser la verdadera presencia de Dios en cada uno de ellos. Entonces, la carpa era un espacio para que la gente recordara cuán grande era el Dios en el cual creían y cómo iba a ser esa futura relación luego a través de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de este tabernáculo o de esta tienda o de esta carpa tan especial que les mandó a construir en el desierto? En primer lugar, un lugar a donde Dios iba a morar entre las personas. Ustedes saben que el tabernáculo estaba en un lugar especial en medio del campamento y cuando el fuego o la nube se detenían, lo primero que había que hacer era armar el tabernáculo. Entonces, ese era un lugar visible. En segundo, iba a ser el centro de la vida religiosa del pueblo, es decir, iba a ser el lugar a donde Dios se iba a manifestar, donde las personas iban a traer sus sacrificios, el lugar a donde se iban a hacer los sacrificios y el espacio donde se iban a celebrar cada una de las fiestas tan importantes que se celebraban en ese lugar. Y además el tabernáculo iba a servir para que grandes verdades espirituales que era importante que el hombre jamás olvidara fueran selladas en el corazón de los israelitas y después en nuestros corazones a través de cómo solamente a través de la santidad uno podía acercarse al Dios santo, ¿no? Había objetos, había ritos, había toda una serie de cuestiones que iban a ser figura, que iban a ser representativos de lo que después iba a ocurrir una vez que el sacrificio perfecto de Cristo fuese entregado en la cruz del Calvario. Les dije recién, el tabernáculo tenía varios nombres, ¿no? Se lo podía llamar la tienda, el tabernáculo de reunión, también se lo podía llamar tabernáculo del testimonio, porque tenía algunos enseres importantes de los cuales vamos a hablar
después. ¿Por qué testimonio? Porque justamente daba testimonio de la gran diferencia entre la santidad de Dios y el pecado que invadía y que estaba en control del hombre. También se lo llamaba el santuario porque, por supuesto, en Éxodo 25 encontramos esto, porque también era un lugar santo a donde vivía el Señor. En Éxodo, a partir del capítulo 25, nosotros encontramos la construcción del tabernáculo. Y a través de esta construcción también se buscaba la enseñanza al pueblo de Israel de algunas verdades muy importantes que tenían que ver con el trabajo en cooperación, el trabajo en común unión, el trabajo haciéndolo de la manera en que Dios así lo determinaba. Lo primero, les voy a mostrar ahora, a ver si puedo, un dibujo, ahí vamos, ahí viene, ahí está. Acá tenemos un dibujo un poco pixelado, pero de cómo se veía el tabernáculo entero. Y lo primero, antes de la construcción, lo primero que Dios pidió fue una ofrenda. Las ofrendas que se dieron por el tabernáculo fueron voluntarias, de un corazón dispuesto, es decir, nadie fue forzado a dar, y las ofrendas que se dieron fueron ofrendas muy pero muy costosas. Se dice que en términos de hoy las ofrendas llegaron a aproximadamente $1.000.000. En Éxodo 35 se habla también acerca de la importancia que las personas pudieran dar de lo que tuvieran, ¿no? Porque en realidad se necesitaba mucho, se necesitaban telas, se necesitaba madera, se necesitaba oro, se necesitaban cosas que distintos materiales, y cada uno podía dar de acuerdo a lo que tenía. Lección importante para aprender acá. No es que Dios necesite algo de nosotros, sino que necesita en verdad un corazón que esté dispuesto a dar de lo mejor de sí, con un corazón alegre, no en cantidad. Ahora, otra cosa que Dios también necesitó de parte del pueblo de Israel, y encontramos esto en el capítulo 35 y 36 de Éxodo, fue su habilidad, su conocimiento y el trabajo de las personas. Miren, esto tiene que ver con la obra de Dios y cómo Dios usa nuestros talentos y nuestras habilidades para su gloria. Entonces, Dios podría haberlo hecho en un abrir y cerrar de ojos, pero tenía que ver con esta idea de enseñarnos lecciones, no solamente para el tabernáculo, sino también para nosotros. Y no solamente era una cuestión masculina, sino que las mujeres también participaron en el haciendo hilados y otras cuestiones. Bezalel y Aholiab fueron aquellos que fueron llamados por el Señor y ungidos para hacer los distintos proyectos que había que hacer. Los diseños, los materiales que se iban a usar, dando a entender la importancia de las distintas habilidades que Dios pone en cada uno de nosotros, pero que tenían que estar sujetos al diseño que Dios le había dado a Moisés en el monte, en el capítulo 25, unos 10 capítulos anteriores. Muy interesante que fueron dirigidos por el Señor y que era necesario que todo fuese cumplido al pie de la letra, porque así era como Dios lo quería.
y cómo Dios esperaba que se hiciera. La tienda. La tienda tenía 14 metros de largo por 4,5 de ancho, bastante grande, ¿no? Se usaron tablas de madera de acacia, que es una madera bastante dura, cubiertas de oro puro. Las maderas tenían que estar sobre basas, porque recuerden que a medida que el pueblo iba avanzando se tenía que poner en un lugar firme y bueno, y la tienda tenía que estar en un lugar cómodo para que no se cayera, ¿no? Entonces eran necesarias esas basas importantes, ¿no? Había distintas cortinas que tapaban esa tienda y que tenían distintas figuras. En el cielo raso estaba hecha de lino fino, que ustedes saben que es como un color medio blancuzco, apenas con un poquito de crema, con hermosos bordados en azul, en púrpura, en rojo. Y después, sobre el cielo raso, había 3 diferentes cubiertas. Una era de piel de tejón. Algunos piensan que probablemente fueran focas que se podían sacar del mar. Y después había pieles de carnero, que eran de rojo, y una piel blanca con pelo de cabra. Y en el interior había otra cortina de lino fino que estaba retorcido, que tenía color azul, color púrpura y carmesí, que tenían figuras de querubines, ¿sí? Ahora, la tienda, que estamos hablando de esta tienda, tenía 2 partes. ¿Ven? Acá vemos la tienda desde arriba, ¿sí? Tenemos, este es todo el tabernáculo de reunión, esta era la entrada. Ahora vamos a hablar de los enseres, pero ahora estamos hablando de la tienda. Entonces estamos hablando que acá había columnas, había basas y que todo esto estaba cubierto por distintas pieles. Y en la parte de adentro había esta piel de lino. Ahora, la tienda tenía 2 partes, 2 cámaras, ¿sí? La primera siempre tenía dirección al este, y a esta se la llamaba el lugar santo. El lugar santo tenía 9 metros de longitud, es decir, una longitud de 9 metros. Y después, con una forma más cuadrada, estaba el lugar santísimo, ¿sí? Ahora, dentro del lugar santo había 3, se los llama muebles, ¿sí? Aunque no exactamente sean muebles, sí se los llama muebles, ¿sí? Y esos 3 muebles o enseres eran la mesa de los panes o la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y lo que se llamaba el altar del incienso. La mesa de los panes de la proposición, por supuesto, estaba hecho otra vez de madera de acacia, pero estaba recubierta en oro y todos los sábados se cambiaban los panes. Los sacerdotes cambiaban los panes sin levadura, sacaban los viejos, los comían los sacerdotes y se ponían panes nuevos por el resto de la semana. Después al otro lado estaba el candelabro de oro que tenía 7 lámparas. La parte inferior del candelabro, que se lo llama la caña o el tronco, tenía un pedestal y había 3 de un lado, 3 del otro y 1 en el centro. Cada una de esos candelabros tenía figuras que tenían manzanas labradas, copas y flores. Como eran lámparas, todas las tardes los sacerdotes tenían el trabajo de limpiar las mechas y llenar las lámparas con aceite de oliva puro
porque esas lámparas tenían que arder toda la noche. Acá, en esta línea violeta, estaba lo que se llamaba el velo, o el segundo velo, el velo del templo. Había un velo a la entrada, donde podían entrar los sacerdotes todas las semanas, pero el lugar santísimo era un lugar muy especial. Y acá estaba este velo o segundo velo. Nos falta hablar del altar del incienso. Otra vez, hecho de acacia, revestido en oro, era cuadrado y además en las 4 esquinas había cuernos. Todas las mañanas y las tardes cuando se preparaban las lámparas, lo que hacían también los sacerdotes era quemar el incienso. El fuego se tomaba de acá, de este altar que se llama el altar de bronce o el altar del holocausto. Se entraba, se ponía el fuego en el candelabro y también en el altar del incienso. Este altar del incienso entonces tenía que estar prendido también. Cuando entramos al lugar santísimo, ahí había también un mueble, que era este, que se lo llamaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto, que era el único mueble que había ahí, había una cubierta. Y en esa cubierta había como una tabla que se la llamaba el propiciatorio. De cada lado del arca había 2 querubines que entrelazaban sus alas, y este era el lugar a donde se manifestaba la gloria del Señor o la Shekinah, una vez al año. Bien, vamos a seguir hablando después más en detenimiento. Volvamos entonces al tabernáculo en sí. Nosotros tenemos todo alrededor lo que se llamaba había un espacio libre alrededor del tabernáculo y la parte delantera se la llamaba el atrio, como si fuera una entrada. Y en ese atrio había un altar y en ese altar los sacerdotes lo que hacían era presentar los sacrificios. Se lo llamaba, ya les dije, altar de bronce porque era de bronce, o altar de los holocaustos o de los sacrificios, y también era un lugar bastante grande, medía como 2,5 metros de ancho y de largo. Estaba hecho de madera de acacia, pero esto estaba cubierto en bronce y el interior era hueco. Esto era un agujero, que era donde se ponía el sacrificio del animal. Y cada esquina tenía un cuerno. Los animales que se ofrecían en sacrificio se ataban a esos cuernos para quemarlo. Y en ciertas ocasiones, si alguna persona era perseguida, si se tomaba de los cuernos, podía pedir tanto misericordia como protección. No hay muchos detalles acerca de esta fuente. No se sabe mucho acerca de su forma o de su tamaño. Sí se sabe que probablemente era de bronce y era para que los sacerdotes se lavasen las manos antes de entrar al lugar santísimo. Y después vamos a ver que solamente el sumo sacerdote, el líder de los sacerdotes, podía entrar una vez al año al arca al lugar santísimo, previo a haberse lavado las manos en ese lugar.
Muy bien, entonces vamos a seguir hablando acerca del tabernáculo y vamos a hablar un poco acerca de cuál es el simbolismo del tabernáculo, ¿sí? Fíjense ustedes, volvemos a repetir, el atrio, acá está el lugar santo, acá está el lugar eh, santísimo, ¿sí? Eh, una cosa que quiero comentarles es que estaba construido el tabernáculo con una serie de anillos y de argollas para poder poner distintos tirantes, para poder desarmarlo con rapidez y poder así trasladarlo a distintos lugares a medida que Dios les indicaba al pueblo de Israel que ellos debían irse de un lugar a otro. ¿Mm? Ahora, si nosotros comparamos el tabernáculo de reunión con las medidas que les dimos, con algunos de los templos que se construían en las distintas ciudades, en distintos puntos del mundo en esa época, el tabernáculo en realidad es bastante pequeño. ¿Por qué? Porque no era para que todo el pueblo se reuniera, sino que para que solamente los representantes de Dios en la tierra, que eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón, oficiaran como mediadores delante de Dios. Es decir, unos pocos tenían el privilegio de estar en la mismísima presencia de Dios y servían como mediadores para ellos. ¿Por qué? Porque si vamos a Hebreos 8:5 dice que el tabernáculo, porque habla mucho del tabernáculo en Hebreos, es figura de las cosas celestiales. Era, digamos, una representación de las figuras celestiales. Entonces, hay muchos que que pensamos acerca del simbolismo del tabernáculo y lo que encontramos en Hebreos son algunos simbolismos muy interesantes y que tienen que ver con esta mediación, con lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, con su muerte, con la relación entre Cristo, Dios y los hombres, y quizás separarnos un poco de el simbolismo de cada objeto y de cada detalle. El escritor Pablo Hoff dice, bueno, no seamos tan dogmáticos al respecto, seamos prudentes, entendamos a qué se refiere. Obviamente que cuando hablamos del candelabro estamos hablando acerca de la importancia de la luz del Señor. La mesa de la proposición tenía 12 panes, con lo cual podemos hablar acerca de la importancia de guardar el pacto con las 12 tribus de Israel, el altar del incienso que tiene que ver con ese perfume agradable delante de la presencia de Dios, y obviamente el lugar santísimo, el lugar de la mismísima presencia de Dios, y lo importante que era estar en la presencia de Dios. Estar lavados delante de su presencia, si hablamos de la fuente, algunos lo llaman también lavacro, y del altar de bronce o del sacrificio que había que ofrecer en ese tiempo antes que el sacerdote pudiese entrar a cualquiera de estos lugares. Ahora, ¿qué representa el tabernáculo? Lo hemos dicho anteriormente, la mismísima presencia de Dios. Era el lugar donde se manifestaba la Shekinah, que en hebreo significa habitar, la gloria de Dios, su misma presencia, y que ocurría en el lugar santísimo, ¿sí? Ahora, el arca del pacto tenía, ¿se acuerdan que les dije, 2 querubines con las alas extendidas? Bueno, hablan acerca de aquellos seres que están constantemente, y lo sabemos y lo hemos leído en las Escrituras, que están constantemente glorificando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que tenía el arca del pacto en su interior? ¿Recuerdan ustedes? Las tablas de la ley que había recibido Moisés. Tenía también
una vasija con maná para recordar la provisión de Dios en el desierto, y más adelante también se incluyó la vara de Aarón. ¿Qué simbolizaba el velo? El velo simbolizaba que estar en la presencia de Dios era para unos pocos en ese momento, porque había que tener características muy, pero muy especiales. El hombre pecador no podía acceder al lugar santísimo, y entonces ese velo lo que hacía era separar al hombre de Dios. Y solamente a través de un sacrificio, un hombre en ese tiempo podía entrar. Entonces era como un símbolo de lo que después Cristo iba a hacer. Cristo iba a rasgar, iba a romper este velo, ofrecer un solo sacrificio, lo dice Hebreo, para siempre por los pecados de todos. Entonces, todo este sistema de sacrificios, de entrar, ofrecer sacrificios por diferentes cosas, el sacerdote lavarse las manos, entrar, poder limpiar este lugar, y el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez por año, todo esto queda anulado por un sacrificio mejor, del cual también nos habla Hebreos, ¿no? En segundo lugar, el tabernáculo también representa el poder acercarse a Dios. Es decir, la única manera de acercarse a Dios es con un sacrificio de sangre. Lo dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay limpieza por el pecado. Entonces, era necesario ofrecer un sacrificio, y por supuesto el sacrificio de Cristo fue el sacrificio supremo y el sacrificio una vez y para siempre, como ya hemos dicho. Pero también está la fuente o el lavacro, el lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de ofrecer el sacrificio. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo nos lavamos nosotros? A través de la renovación por el Espíritu Santo, a través de la regeneración, a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, esa limpieza que Dios hace cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, significa que nosotros ya no necesitamos cumplir con este rito físico. En tercer lugar, el tabernáculo representa la forma aceptable de rendir culto, de rendir honra, de adorar a Dios. Entonces, el hecho que hubiese una serie de reglas que los sacerdotes tenían que cumplir, era lo que simbolizaba era la forma en que las personas debían acercarse a Dios. Y por supuesto que como Cristo es la luz del mundo, Cristo es el pan y Cristo es el culto agradable a Dios, el único que podía entrar para anular estos sacrificios y estas ofrendas a Dios era el Señor Jesucristo. Entonces, sumamente importante comprender que esto ya ha sido totalmente dejado de lado, totalmente anulado por la presencia de Dios. Entonces, importante es que nosotros también podamos, cada uno de nosotros, entender la importancia de estos enseres, valga la redundancia, para también entender lo maravilloso del sacrificio de Cristo en cada uno de nosotros, o por cada uno de nosotros, perdón. Muy bien, seguimos entonces, ¿sí? Bueno, hablábamos acerca de los panes de la proposición, hablamos acerca del simbolismo que tienen acerca de las 12 tribus de Israel y el entregarle a Dios cosas materiales para la obra del Señor.
Y el candelabro de oro, que obviamente simbolizaba al pueblo de Dios, a lo que era Israel, hacer luz en las naciones, lo que también nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1, cómo Juan habla acerca de los candelabros, hablando de las 7 iglesias, y no es casualidad que el candelabro tuviese 7 lugares a donde se prendían las velas, ¿no? Entonces, tranquilamente podría esto también simbolizar las iglesias de Jesucristo tal como aparecen en Apocalipsis, pero que en realidad representan a todas las iglesias en todas partes del mundo, ¿no? Esos candelabros estaban llenos ¿de qué? De aceite, y de aceite de oliva, un aceite puro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Zacarías? No es con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu. Es decir, que la iglesia de Jesucristo tiene que estar llena del Espíritu Santo y recibir del Espíritu Santo, no solamente la iglesia, sino cada uno de sus participantes, cada uno de nosotros. Por supuesto que el tabernáculo representa al mismo Hijo de Dios. Es la idea central que está en el tabernáculo. Fíjense lo que dice Juan 1:14. El Verbo fue hecho carne y ¿qué dice? Y habitó entre nosotros. Hizo tabernáculo, hizo su lugar entre nosotros. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el tabernáculo representa de todas formas a Jesús. Cuando pensamos en el aspecto del tabernáculo no era muy atractivo, ¿no? Tenía esas pieles de tejones o de focas por afuera, tenía pieles de carneros que estaban teñidas de rojo, hablando de la obra de Jesús. No era algo muy atractivo, que es lo que nos dice Isaías. No había en él ni parecer ni hermosura. Pero el interior estaba hecho de pelo de cabra que había sido teñido de blanco, simbolizando la pureza de Jesús, y además por adentro había cortinas de lino fino. ¿Se acuerdan que les dije que era de ese color blancuzco que representa la gloria del Señor en medio de su pueblo? Ahora, fíjense ustedes que en el capítulo 30 de Éxodo se habla acerca de quiénes eran los que podían ofrecer culto a Dios. Y eran solamente aquellos que pagaban un precio por rescate. Entonces ellos tenían que pagar una cantidad de dinero, tenían que tener más de 20 años, y esa contribución era para poder pagar ese rescate y poder también ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, esto nos habla de algo muy importante, que si no ofrecían ese rescate, si no podían pagar ese dinero, no se podía ofrecer sacrificio por ellos, con lo cual era todo un problema, y era una cuestión como muy tenida en cuenta, porque el israelita podía sufrir de los juicios divinos. Ahora, no podían participar de ninguno de los privilegios que tenía el tabernáculo, de traer su sacrificio, de pedir perdón a Dios, ni demás. No todos ofrecían la misma suma de dinero. Tenía que ver con la cantidad que tenían, y no podían, porque no podían ofrecer más de lo que no tenían. Entonces dependía de cada persona lo que iban a ofrecer, y no todos necesitaban el mismo rescate. Sí, todos tenían que pagar, con lo cual
todos eran indignos de entrar al tabernáculo. Todos necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador para poder entrar en la mismísima presencia de Dios. La suma que pagaban las personas era simbólica, los israelitas. Y nosotros, en realidad, no pagamos ninguna suma, sino que simplemente lo que hacemos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y una vez que ese precio era pagado, obviamente eso significaba que nuestra vida iba a estar consagrada al Señor. Ya no íbamos a ser los mismos, porque entendían ellos el sistema de sacrificios y nosotros como cristianos entendemos la importancia del sacrificio del Señor. Bien, dice que cuando hubo terminado todo, que una nube se posó arriba del tabernáculo, obviamente representando la mismísima presencia del Señor, y allí se quedó. Moisés no pudo entrar al tabernáculo porque la presencia de Dios era tan grande que no podía entrar por su condición de pecador. Ahora, no dependía de la riqueza de cada uno de los enseres, sino que en realidad dependía de la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Y gracias a Dios que así como Éxodo dice que habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, dice Éxodo 29, esa promesa también es para nosotros en este tiempo. Y realmente nosotros damos gracias a Dios por lo maravilloso de su presencia en medio de cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros estudiemos acerca de Hebreos el próximo año, ustedes van a poder ver cómo cada uno de estos enseres es el cumplimiento de lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del sacerdocio. Como yo les mencioné anteriormente, Dios separó a Aarón y a sus descendientes y a sus hijos para comenzar el sacerdocio dentro de Israel y para cumplir cada una de sus indicaciones. Antes de eso, era el jefe de cada familia el que era el sacerdote familiar, pero claro, cuando se complejizaron los ritos del tabernáculo y la necesidad de que cada uno se observara de manera muy específica, era necesario que se instituyera el sacerdocio. En aquella época el sacerdocio estaba dedicado al culto divino, era hereditario, era una transmisión de padres a hijos, y de esta manera ellos podían realizar las distintas especificaciones que Dios tenía. Ahora, los levitas no eran los sacerdotes, los levitas eran ayudantes de los sacerdotes. Los primogénitos de las familias se convirtieron en los levitas, que eran los que habían sido rescatados, ¿se acuerdan? Por la sangre en el dintel en el momento de la Pascua, cuando estaban en Egipto. Y entonces, ellos, los levitas, fueron elegidos como sustitutos de los hijos mayores para dentro de cada familia para poder acompañar a los sacerdotes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las funciones de los sacerdotes?
Bueno, en primer lugar tenían que ser mediadores. ¿Se acuerdan que dijimos que no podían entrar todos al tabernáculo? Los que entraban eran los sacerdotes. Entonces eran mediadores entre el pueblo y Dios. Intercedían por el pueblo y también ofrecían los sacrificios para quitar el pecado, o, para usar una palabra más bíblica, expiar el pecado del pueblo. En segundo lugar, otra de las cosas que los sacerdotes hacían era consultar a Dios para poder saber cuál era su voluntad. En tercer lugar, eran intérpretes y maestros de la ley, es decir, enseñaban al pueblo las distintas leyes del Señor, y eran los que ministraban dentro del tabernáculo. Ahora, dentro de los sacerdotes había uno que era el más importante, y a él se lo llamaba el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, ¿no? Era la persona que entraba una vez al año al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca, y era el que ofrecía el sacrificio para expiar los pecados de toda la nación, ¿sí? Él tenía un pectoral, y ese pectoral tenía los nombres de todas las tribus, y entonces era el que actuaba como mediador entre toda la nación y Dios. Él tenía también el derecho de consultar a Dios a través del Urim y del Tumim, que vamos a hablar en un ratito, obviamente que este sumo sacerdote representa a Cristo Jesús. Y en el libro de Hebreos otra vez nosotros encontramos esas semejanzas. Hebreos dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo y sin mancha, que ofreciese pecado. Porque obviamente el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era un humano como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos de los sacerdotes? Bueno, los encontramos en Levítico 21 y Levítico 22. Tenía que ser hombre que no tuviera defectos físicos. Tenía que haberse casado con una mujer que tuviese un carácter ejemplar. No se tenía que contaminar con ningún tipo de costumbre pagana, ni podía tocar nada que estuviese inmundo o muerto. Y tenían que estar en un estado de pureza bastante inhabitual para el común de las personas. ¿Cómo era su vestimenta? Bueno, acá tenemos una imagen que nos muestra la vestimenta. Estaban hechas de manera muy especial, estaban hechas de lino, del mejor lino, y todos los sacerdotes, que la vemos acá abajo, pero era la que se ponían primero, se ven las mangas también, llevaban una túnica blanca, ¿sí? La túnica blanca, seguramente ustedes podrán darse cuenta que significaba la vida limpia y la vida sana, ¿no? También tenían varias vestiduras arriba de esto, muy especiales. La que venía era una túnica azul, ¿sí? Este manto azul tenía también en las orillas campanitas y granadas especiales para que cuando el sacerdote se movía, esas campanitas y esas granadas hacían ruido para que la gente afuera supiera que el sacerdote no había muerto. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Los sacerdotes utilizaban esas campanillas para que todo el mundo supiera que ellos venían y que venía una persona importante. ¿Qué diferencia, no? Con la idea original de parte del Señor, ¿no? Y entonces estas campanillas anunciaban que la ofrenda que el sacerdote había ofrecido por las personas había sido aceptada por Dios, ¿no?
Después estaba el efod. El efod eh, era como una especie de- de manto que se usaba encima, sin mangas. El efod eh, tenía un cinto y también tenía unas sombreras. Tenía dos piedras de ónice, una a cada lado para cada hombro. eh, y cada una de esas piedras, de un lado tenía 6 nombres de las tribus de Israel y en la otra tenía los otros 6 nombres, ¿no? Entonces, esta vestimenta, en este caso del sumo sacerdote, representaban como el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo representaba a toda la nación israelita. Ahora, por encima del efod, el sumo sacerdote se colocaba un pectoral. Este pectoral era una especie de bolsa que tenía 12 piedras. Cada piedra preciosa representaba a cada una de las tribus de Israel y el sumo sacerdote la llevaba ahí como que la llevaba en su corazón, ¿no? Como que eran sumamente importantes. Ahora sigo. El hecho que el sacerdote tuviese las 12 piedras cerca del corazón también significaba que el sacerdote entraba al lugar santísimo en representación de todos, intercediendo delante del Padre frente a todos, un poco representando nuestra intercesión delante de Dios. Cuando nosotros intercedemos delante del Señor, lo hacemos con todo el corazón, por cualquier necesidad que nosotros lo hagamos, ¿no? Eh, Ahora, dentro de ese pectoral había eh, los Urim y los Turim, ¿sí? Eran dos piedritas. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Se supone que eran dos piedritas y se supone que de un lado tenían una respuesta negativa y del otro lado una positiva. No hay idea cómo se usaban el Urim y el Tumim, pero lo que sí se sabe es que seguramente las sacaban y las echaban al azar, ¿no? Como que uno echa o tira dados, ¿no? El sumo sacerdote también tenía una mitra, que era una especie de turbante, que tenía una lámina de oro puro que decía santidad a Jehová, ¿no? La santidad necesaria para el sumo sacerdote de Israel. Ahora, cada una de estas vestiduras, por supuesto, representan la idea de lo primoroso y lo maravilloso, que al entrar a la presencia de Dios uno va a entrar de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo eran sostenidos los sacerdotes si ese era su único trabajo? Bueno, ellos, cuando entraron a la tierra prometida, recibieron 13 ciudades de las 48 que les habían sido dados a los levitas. Entonces, eso fue más adelante, pero los levitas cuidaban el tabernáculo y eran los encargados de cargarlo. Los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los encargados de hacer las distintas ceremonias que había que hacer, ¿no? ¿Cómo eran consagrados los sacerdotes? Era una ceremonia delante de todo el pueblo. Moisés ministró, fue el primero que ministró para consagrarlos delante del Señor, y Aarón y sus hijos fueron, digamos, preparados especialmente para llevar ese trabajo. ¿Cómo fue esa ceremonia? En primer lugar,
fueron sometidos a un lavamiento, baño completo, simbolizando la pureza del Señor. En segundo lugar, se les entregaron las vestiduras, primero a Aarón como sumo sacerdote, que eran muy magníficas, y después a los hijos de Aarón les fueron dados otras vestiduras para que también oficiasen de sacerdotes. En tercer lugar, fueron ungidos. Se derrama aceite sobre la cabeza de Aarón, y después de eso lo que se hace es ungir a cada uno de los hijos de Aarón. El aceite representando el ungimiento del Señor, el ungimiento del Espíritu Santo. En cuarto lugar, una vez que fueron ungidos, se ofrecieron sacrificios para consagrarlos al Señor. Y se dio una ofrenda de cada una de las que ustedes estimo que ya han hablado: ofrendas por el pecado, el becerro de la expiación, después el carnero del holocausto, y el carnero representaba la consagración al servicio de cada uno de estos sacerdotes, una ofrenda de paz, en la que daban gracias a Dios por el ungimiento que habían tenido. Aarón y los hijos pusieron sus manos sobre los animales, un poco simbolizando su consagración, y después la sangre del carnero fue puesta sobre la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo, sobre el dedo pulgar de la mano y sobre el dedo gordo del pie, simbolizando oídos atentos delante del Señor, manos listas para trabajar y pies que iban a caminar por el sendero que Dios enviara. Su consagración completa. También en ese momento y por primera vez se consagraron cada uno de los enseres que mencionamos en el tabernáculo, y de esa manera se los apartó como un sacrificio y uso sagrado. Y después hubo una fiesta del sacrificio que fue la que terminó la ceremonia. ¿Por qué una fiesta? Bueno, los sacerdotes ya habían entrado en una relación especial y muy cercana al Señor. En segundo lugar, la celebración de los deberes que ellos iban a cumplir, y también dar gracias a Dios por todo lo que había hecho. ¿Cuánto duró esta ceremonia? 7 días. Y cada día se ofrecieron los mismos sacrificios, para que todas las personas de la congregación, todos los israelitas, pudiesen entender cuál era el sentido de esta fiesta de la consagración. Bien, ahora, el capítulo 10 nos habla de una situación un poco irregular, que fue el pecado que cometieron Nadab y Abiú. Ellos fueron irreverentes delante del Señor, ellos eran hijos de Aarón. Y parece ser que ellos, en vez de seguir el orden tal como Dios había hecho, y en vez de encender sus incenciarios con el fuego del altar de los holocaustos, tomaron cualquier fuego y lo prendieron. ¿Por qué tenían que tomar del altar? Porque Dios lo había determinado así. Y ese era el orden que había que seguir. No se sabe por qué razón lo habrán hecho, pero la verdad es que tomaron una decisión totalmente equivocada, porque descuidaron lo que Dios había dicho y ofrendaron a Dios de manera no autorizada. También aparentemente ellos habían tomado vino, con lo cual su discernimiento no estaba tan claro y no era tan preciso.
¿Fue el castigo muy severo? Bueno, podemos relatarlo, les cuento la final de la historia o no, o seguramente ya lo saben, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró a la tierra prometida? Porque él sabía lo que tenía que hacer y se dejó llevar por sus propias emociones y por su propia carnalidad. El que más sabe, al que más sabe, más se le va a demandar. Entonces, Nadab y Abiú nunca tendrían que haber hecho lo que ya sabían que no tenían que hacer. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de esta historia? Privilegio y responsabilidad van a demandar más, ¿sí? Que dice Lucas 12:48, a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Mm? Hay que tener reverencia. Si nosotros vamos a servir a Dios, lo vamos a servir de la mejor manera. No tenemos las mismas reglas que se tenían en el Antiguo Testamento porque todo eso fue sustituido por la maravillosa muerte, resurrección y ascensión del Señor. Pero eso no significa que las cosas no se deban hacer en orden y de la manera más correcta que se pueda. ¿Mm? Entonces, importante es que nosotros entendamos esta situación. Hago una pausa. Muy bien. Lo último de lo cual quiero hablarles a ustedes es de las clases de ofrendas que se podían ofrecer en el tabernáculo. Creo que ustedes ya hablaron de la primera, que es el holocausto, ¿sí? Que era ese sacrificio que era consumido totalmente por el fuego, era considerado el más perfecto, tenía un aspecto como para buscar el perdón, para consagrar a aquel que ofrecía el sacrificio. Ustedes saben que holocausto significa sube, entonces lo que se veía era como el humo y las llamas subían delante del Señor como una expresión agradable o un olor grato al Señor. ¿Mm? El holocausto se ofrecía todas las mañanas y todas las tardes. Se ofrecía un cordero que no debía tener ninguna imperfección. Si la persona era pobre, podía ofrecer palomas o tórtolas si no tenían otro tipo de ganado. Y bueno, por supuesto que para nosotros es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. En segundo lugar, la oblación. También se la llamaba ofrenda de alimento. Oblación significa en hebreo acercamiento, es decir, acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio de tipo animal, sino que tenía que ver con frutos de la tierra, labores del hombre, podía incluir harina, panes sin levaduras que eran fritos o espigas tostadas. Y probablemente estuvieran acompañadas de otros sacrificios. Lo que se hacía era ofrecer una pequeña porción que se quemaba sobre el altar y el resto se los entregaban a los sacerdotes para su alimentación personal, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía el que ofrecía el sacrificio? Daba gracias a Dios por todo lo que tenía, daba gracias a Dios por su sostén diario. Sí había que hacerlo de determinada manera. O se le ponía aceite encima o se cocinaba con ese aceite, ¿no? Símbolo del Espíritu Santo. Junto con la oblación se ofrecía incienso, alabanza. Y en tercer lugar, no tenían ni levadura ni miel porque ambas fermentan.
Entonces la oblación era lo puro, digamos el alimento puro o aquella sustancia u objeto puro eh, que las personas tenían. Y además se les agregaba sal, ¿m? Que representa la falta de corrupción, ¿no es cierto? En tercer lugar, otro sacrificio era el sacrificio de paz. Esta era voluntaria. ¿M? Eh, ¿Cuál era la distinción en este sacrificio de paz? Que la mayor parte del animal sacrificado era comida por la persona que lo ofrecía junto con invitados que tenían. ¿Mm? Se aceptaba cualquier animal limpio de ambos sexos, pero no podían ser aves. ¿Y cómo se hacía? Primero se rociaba la sangre del animal sobre el altar que estaba en el atrio. Después se quemaba el sebo, la grasa y los riñones. Entonces Dios recibía lo que en ese tiempo se consideraba la mejor parte y la más rica. ¿Mm? El sacerdote levantaba el pecho del animal y lo mecía para dedicárselo al Señor. Los sacerdotes se quedaban con el pecho y parte de la espalda y el resto del animal era comido como un banquete. También se podía comer dentro del mismo tabernáculo. ¿M? Se podían invitar a los levitas, a los pobres, a huérfanos o a viudas, demostrando amor y queriendo ayudar al otro. Más que nada el sacrificio de paz representa comunión con Dios, ¿no? Y cómo Jesús después se convierte en nuestra paz. El cuarto sacrificio era el sacrificio por el pecado. Eran estos pecados que se cometían por ignorancia o por error. Y, por supuesto, dentro de este sacrificio había como diferentes grados, ¿no? No todos tenían que ofrecer lo mismo, porque dependía de su rango y de su responsabilidad el animal que ofrecían. ¿Quién ofrecía el animal más costoso? El sumo sacerdote, ¿sí? El gobernante, un macho cabrío. La persona común, un cabrito o un corderito. Los pobres podían ofrecer pequeñas aves y los ritos iban variando, pero bueno, la idea era expiar las faltas de la persona. Entonces, la persona no podía comer la carne, sino que se le daba una porción al sacerdote, lo comía en el lugar santo y el resto era quemado. Y después, en quinto lugar, estaba el sacrificio por la paz, el sacrificio, error, lo cambio. Sacrificio por la culpa, ¿sí? O también se lo llamaba por las diversas transgresiones. Muy parecida al sacrificio por el pecado, pero esta tenía que ver con si se hubiesen violado de alguna manera los derechos de Dios o con respecto al prójimo, si no habían diezmado, si habían robado, y entonces aquel que había ofendido y que quería ser perdonado tenía que restituir a la persona que le hubiese robado y una quinta parte más como una especie de multa sobre las posesiones que tenía. Si no podía restituir o si no había si no estaba el defraudado o ningún pariente, se lo entregaba al sacerdote. Ahora,
no era suficiente el ofrecer una reparación a aquel a quien habían ofendido, sino que delante de Dios tenían que ofrecer un carnero sin defecto como señal de arrepentimiento. Entonces, un carnero tenía un costo muy, pero muy alto, ¿no? Y entonces esto habla acerca de cómo el pecado tiene un alto costo en nuestras vidas y que deberíamos verdaderamente entender que el precio que se paga es muy alto, ¿no? Ahora, Hebreos 10:4 nos dice algo, como para terminar hablando acerca de estos sacrificios, y es que la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice este versículo, no puede quitar el pecado. Solamente es la sangre de Cristo la que nos puede limpiar. Pero estos sacrificios enseñaron la importancia del orden, enseñaron la importancia y el valor que Dios le daba a las buenas acciones y a las buenas formas que tenían las personas. Tenían un valor porque Dios aceptaba el sacrificio, pero era un sacrificio simbólico porque había que continuar ofreciéndolo cuantas veces fuera necesario. El que dio el sacrificio final fue el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros damos gracias a Dios. Claro que sí, que nosotros hoy, nosotros también damos gracias a Dios que podemos nosotros ofrecer nuestras vidas en sacrificio santo, agradable y puro delante del Señor. Pero es diferente, porque ahora el sacrificio perfecto lo dio Cristo. Y nosotros simplemente con nuestras imperfecciones, en agradecimiento, hacemos cosas por Él. Que Dios les bendiga mucho y muchas gracias por escucharme y verme.